Qué gusto de oírlos. Qué bueno que Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pensaron que ya se habían librado de mí, ¿verdad? Lo tenemos presente, Lick. Pero aquí estoy, solo cuando tengo problemas, ando con algunos problemas por ahí, pero ahí vamos. Disculpas por la clase pasada que tuve un contratiempo y no pude avisarles, pero me comuniqué con la coordinación y la coordinación me dijeron que me habían hecho el favor de avisarles. ¿Es correcto? Correcto, Lick. Ok. Lo importante es que ustedes estén sabidos, yo no pude, no tenía ningún aparato y tuve un contratiempo. Bueno, vamos a seguir hoy con los principios constitucionales. Nos habíamos quedado en el principio de inocencia. Vamos a ver quién quiere leer. Solo uno, no todos juntos. A ver, Walter Monzón. Con gusto, Lick, solo estoy terminando de llegar a mi casa y yo le puedo leer lo que necesite. Me da cuatro minutitos, por favor. Alguien que esté más cómodo y que tenga la hojita de los principios constitucionales. Yo, Lick. Lea, por favor, el principio de juez natural. Principio de juez natural. Por este principio se prohíben los tribunales, comisiones o jueces extraordinarios, también llamados de fuero especial o ex post facto, creados para juzgar un hecho en particular a una persona determinada en forma breve y sin agotar las etapas legales de un proceso. Ok. ¿Qué entiende por eso Shanti? Lo que yo entiendo de este principio, Lee, es que nadie puede, los tribunales o los jueces ordinarios no pueden juzgar a nadie sin agotar las etapas del proceso debidamente establecido. Clara Luz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Clara. Bueno, lo que yo comprendo es que nadie puede ser procesado cumpliéndose todas las etapas del proceso, licenciado. Lea otra vez el principio de juez natural, por favor, Clara. Disculpe, Lixi. Por este principio se prohíben los tribunales, comisiones o jueces extraordinarios, también llamados de fuero especial o ex post facto, creados para juzgar un hecho en particular a una persona determinada en forma breve y sin agotar todas las etapas legales de un proceso. Entonces, lo que yo comprendo es de que no se puede juzgar a una persona se podría hacer en un proceso breve, ¿verdad? Sino que tiene que cumplirse todas las etapas establecidas en el Código Procesal Penal, licenciado. gracias, Clara. Marvin. Marvin Valcárcel. Sí, Lick. ¿Qué entiende por el principio de juez natural? Lick, lo que yo puedo
Bueno, acá lo que dice que es por este principio se prohíbe a los tribunales, comisiones o jueces extraordinarios, también fue llamado de fuero especial. Dice es un hecho en particular a una persona determinada en forma breve y sin agotar las etapas legales del proceso. Creo que son las personas encargadas de dar solución o la resolución a los problemas legales, licenciado. ¿Qué artículo citó de la Constitución? El 12 y 17. Lea el artículo 12. Dice, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ok. Entonces, ¿qué entiende por el principio juez natural? Yo lo que considero que son los jueces ordinarios, digámoslo así, son los que están ya establecidos en la Corte Suprema de Justicia. No pueden ser otros jueces que no estén legalmente constituidos. Sí, el principio juez natural consiste precisamente en eso, que deben estar preconstituidos o creados por la ley. Y aquí tenemos un principio constitucional que dice que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante un juez competente debidamente preestablecido. Es decir, que por un acontecimiento o por una persona especial no se pueden crear jueces especiales para crear, o mejor dicho, para procesar casos especiales o a personas específicas, sino que esa es una garantía. Son los jueces, no los que están en la Corte Suprema de Justicia, sino que es la organización de la Corte Suprema de Justicia, cómo tiene organizados a los jueces, sino que son los tribunales que están ya preconstituidos de conformidad o creados de conformidad con la ley. Y aquí tenemos un principio constitucional. Y le voy a pedir que lo lea otra vez. Sería el juez natural. Sí, el artículo 12. Ok, perfecto. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ok, entonces ese es el principio juez natural, que tiene que estar preestablecido. Es decir, no se puede crear una figura, no se puede crear un tribunal específico para juzgar determinados hechos o a determinadas personas. No, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos acceso al juez natural. Y el juez natural son todos los que ya están preconstituidos. Es decir, la propia Constitución nos está diciendo que deben estar preconstituidos. Más adelante ustedes en la Constitución ya saben cómo está organizado, qué es lo que dice el organismo judicial, cómo regula el organismo judicial. Y esto está regulado en las leyes ordinarias. ¿Alguna duda con el principio juez natural? ¿Alguna duda? Preguntas, jóvenes. En la Convención en la Declaración Universal, ¿qué puso Álida? Álida Piché, o Piche, no sé cómo se pronuncia. Buenas noches, licenciado, no sé si me escucha. Sí, le escucho. En la Declaración Universal
Sí. Yo puse el artículo 10. ¿Y qué dice el artículo 10? Permítame, licenciado. Permítame el micro. ¿Le puedo ayudar, Yoli? Esperemos, madre, ya lo va a encontrar alguien. Dice que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Correcto. En la Convención Americana, En la Convención Americana yo coloqué el artículo 5, el numeral 2. Convención, ¿Qué dice? ¿alguien tiene diferente? Sí, licenciado, yo tengo el artículo 8. Léalo, por favor. Artículo 8. Garantías judiciales. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ¿Ese qué artículo es? Artículo 8, numeral 1. Artículo 8, numeral 1, correcto. En el Código Procesal Penal, Areli, ¿está Areli por ahí? Areli Besa. Y Areli Díaz. Bueno, ¿qué pasa con las Arelis? Ah, no, primero, perdón, era Andy Besa. Andy, estoy equivocado yo, Areli Díaz, Andy Besa. ¿Qué artículo puso del Código Procesal Penal, Andy? Pues ya lo tenía que tener ahí, solo decir, mire, tal y tal. Ay, Dios, eso es lo malo. Sí, Walter. Celic, ¿le puedo ayudar? Yo Sí. ya estoy acá. Sí, dele. Yo puse el artículo 7, Léalo, el cual- por favor. el cual dice de la siguiente manera: independencia o imparcialidad.
El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales o independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal entrará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo, las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Okay. ¿Alguna otra ley que hayan encontrado por ahí? Fíjese que yo tengo el artículo 20 20D. del Código Procesal Penal. Léalo. Artículo 20, defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de la ley. Correcto. ¿Algún otro? Ley del organismo judicial, licenciado. Correcto. ¿Qué artículo? El 16. Léalo, por favor. Muy bien. Artículo 16, debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante juez o tribunal competente preestablecido, en los que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente de sus derechos, sino en virtud de procedimientos que reúnan los mismos requisitos. Ok. Vamos a ver. Sí, Walter. Licenciado, ¿podría aplicarse también el 62 de la misma ley? ¿Qué dice? Competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado. No, esto, ¿Okay? Esto ya es competencia pura. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al principio juez natural? El principio juez natural, así sencillamente, debe estar preestablecido. No se puede crear un juez específico para determinar o para juzgar a determinadas personas o determinados hechos. Se crea un juez, digamos que ahorita crea en un tribunal los hechos que han sucedido o que sucedan, ya va a haber un juez preestablecido, pero no que el hecho suceda antes y lo haya cometido una persona, y a esa persona y a ese hecho le creen un juez especial. No, hoy crean un juez y de aquí en adelante todos los hechos que se cometan, ese juez va a ser competente. Ese es el principio de juez natural, porque está creado por la ley. Es decir, los otros también se crean por la ley, pero para determinados casos. Eso está prohibido. ¿Alguna duda? ¿No hay duda, jóvenes? Hablemos del principio de cosa juzgada, entonces. A ver, Malte, léame. Ayúdenme, por favor. Con gusto, licenciado. Principio de cosa juzgada. Este principio encuentra su fundamento en la exigencia de la certeza del caso concreto. La ley debe poner fin a los procesos, dando autoridad incontestable a las necesidades de la jurisdicción. A las decisiones de la jurisdicción represiva para no debilitar su poder, ya que la inseguridad acerca del valor definitivo de las sentencias crea desconfianza en la función estatal de persecución del delito. Bien, ¿qué entienden por cosa juzgada? El delito como tal, que se está juzgando en el proceso del cual se habla. Por ejemplo, si es un intento de asesinato.
específicamente por el hecho de que están intentando asesinar a una persona. Eso para mí es la cosa juzgada, ¿no? Lea otra vez el principio, por favor. Este principio encuentra su fundamento en la exigencia de la certeza del caso concreto. La ley debe poner fin a los procesos dando autoridad incontestable a las decisiones de la jurisdicción represiva para no debilitar su poder, ya que la inseguridad acerca del valor definitivo de las sentencias crea desconfianza en la función estatal de persecución del delito. ¿Qué artículo citaron de la Constitución? ¿Qué artículo todos de la Constitución? Yo en ese no cité artículo. Yo cité el 203, licenciado. El 203. ¿Alguien más? Yo cité el 13, licenciado. ¿Alguien más? Leyó el 211. Léalo, por favor, Elizabeth. Ahí voy. Artículo 211. Instancia en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en ocasión en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos femicidios salvo los casos o formas de revisión que determine la ley. Este principio de cosa juzgada está que no se pueden reabrir los casos. No se pueden conocer 2 veces. Es decir, ahora como no lo sentenciaron, vamos a abrirlo otra vez para ver si lo sentenciamos. O si lo sentenciaron, lo vamos a abrir otra vez o lo vamos a iniciar otra vez para ver si lo dejamos libre. No se puede. Es decir, que esto es lo que le da certeza jurídica a los casos concretos, porque pasan en calidad de cosa juzgada. ¿Cuándo pasa una sentencia en calidad de cosa juzgada? A ver. Cuando se lleva a cabo. Sí, claro. Sí, cuando se lleva a cabo la ejecución de la sentencia, licenciado. Cuando se ejecuta la sentencia. Sí, Cuando queda firme el fallo del juez. Sí, cuando ya está firme el fallo del juez, es decir, cuando ya no es susceptible de ser, ¿cómo se llama? Cuando ya no es susceptible de ser impugnado. Es decir, ya se plantearon todos los recibos. Es una sentencia, pasa en calidad de cosa juzgada, porque ya no cabe ningún recurso. Y si a eso le damos que se ejecuta la sentencia, entonces pasa en calidad de sentencia, en calidad de ejecutoriada, porque adelantito lo vamos a ver cuando veamos la jurisdicción. La jurisdicción tiene 2 características o 2 caracteres especiales, que es la decisión y el imperio. A través de la decisión, el Estado toma o asume una actividad decisoria, es decir, toma una decisión. Para que se reconozca con fuerza de verdad legal las resoluciones que se adoptan en tribunales, sean buenas o sean malas, son las resoluciones que están adoptando las autoridades competentes, ¿sí? Y para eso hay recursos, etcétera, etcétera. Que se den otras cosas, como les digo yo siempre, eso es la dulzura de la teoría y la amargura de la realidad viene siendo otra, pero eso es. Y también ejerce una función ejecutiva cuando ejecuta el fallo, es decir, ejecuta la sentencia. ¿A través de qué? De los aparatos de fuerza que tiene el Estado para poder ejercitar, ¿cómo se llama? Los fallos que se declaran en las resoluciones, especialmente en una sentencia. Entonces, el principio de cosa juzgada es que no se pueden reabrir los casos
En la Convención Americana, ¿qué artículos citaron? Fíjense que quiero hacer especial énfasis hoy, que hoy solo tenemos 97 alumnos, 96, porque conmigo son 97, 96, y somos más de 200. No está ni el 50%, después vienen los problemas de los exámenes, de los que no me gusta a mí que estén ahí, que mire, que a mí no sé qué, que mire, que mire, que yo siempre llegué a sus clases, que yo siempre, que déjenme un trabajo, que pónganme zona mía. Se lo digo para que se los cuenten a los que no están. Porque todo esto que estamos hablando entra en el examen. Y lo que veamos el jueves entra en el examen. El viernes es nuestro examen, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Bien, en la Convención Americana Yo coloqué el artículo 8, inciso 4. el 8, sí, léalo por favor, Shanti. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Correcto, eso es lo que regula, lo que nos regulan los tratados internacionales. En el Código Procesal Penal, En el Código Procesal Penal, el artículo 18, licenciado. léalo por favor. Artículo 18. Cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este código. Sí, hay casos muy especiales. Yo recuerdo que con el código anterior a estos casos sí fue verídico. Fíjense que había una persona, hubo un asesinato, mataron a una persona y no sé por qué no lo reconocieron, no sé qué error hubo, no sé qué fue lo que pasó. Y dijeron, mataron a Juan Pérez. ¿Y quién fue? Perico Los Palotes. Procesémoslo. Y lo procesan y lo condenan. Y de repente Juan Pérez aparece porque andaba en los Estados Unidos. En esos casos se justifica la revisión porque ahí está, pues. Y el código trae los casos específicos de casos de revisión, pero no vamos a estar abriendo todos los procesos para revisión. Bien, veamos el principio de garantía de juicio previo. Disculpe, licenciado, Sí, Elizabeth. yo coloqué el artículo 17. Perdón, me faltaban otros artículos. ¿Qué dice el 17? Dice así: única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. Número 2, cuando la no persecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma. Número 4, cuando un mismo hecho debe ser... Está bien, ahí dejemos. De la ley del organismo judicial. Artículo 155, licenciado. Leámoslo, por favor. Bueno. Artículo 155. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de persona, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Es decir, cuando ya no cabe ningún recurso, veámoslo así, ya interpusimos el recurso de apelación especial, ya interpusimos, ¿cómo se llama? El recurso de casación, inclusive si ustedes quieren una acción de amparo. ¿Saben cuál es el último recurso que se puede pedir? Después ya planteamos el recurso de chío. Me pongo a llorar porque perdí el caso. ¿Y saben cuál es el último recurso que se puede poner? Pedirle a Dios. ¿Ok? ¿Alguna duda?
El artículo de la Ley de Organismos Judiciales es 155. Lic. Sí. Yo no tengo duda en cuanto a esos artículos, solo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál sería? Porque ahí sí no logré encontrarlo. Yo tampoco. Estamos igual, Mario. Ahí no está. Mario, por favor, leas el principio de garantía de juicio previo. Voy, licenciado. Principio de garantía de juicio previo. Este principio está determinado por el aforismo latino nulla poena sine iudicio. Para dictar sentencia justa, es necesario tramitar un proceso penal ajustado a derecho, con fundamento en ley anterior, que defina los actos que lo componen y el orden que debe llevar. Es decir, que la sentencia penal dictada por un tribunal competente es el único fundamento para la aplicación de la pena. Okay. ¿Qué artículo citó de la Constitución? En mi caso, el 12, Eli. Leamos, por favor, así entendemos el principio. Con gusto, licenciado. Artículo 12, derecho a la defensa. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces, ¿qué entienden por el principio de la garantía de juicio previo? A ver, comentarios. Sí, Walter. Yo considero que para que una persona pueda ser juzgada tiene que pasar por todo un proceso. Era lo que había entendido en el anterior en el cual participé. O sea, yo creo que a la hora de que una persona comete un delito y es encontrado en plena fragancia del mismo, inicia el proceso en su contra. Y en medio de ese proceso, donde se agotan todas las instancias, las pruebas, la acusación, y se verifica que realmente es culpable la persona, ahí es donde se inicia ya su proceso de juicio previo. Obviamente, si no ha cometido si no hay algún antecedente o un hecho precedente en el cual haya sido pasado por un juicio, ese primero sería el inicio de un proceso en contra de esa persona, creo yo. No, el juicio previo consiste en que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido. Es decir, que usted no le puede imponer una pena si no tiene un juicio preestablecido. Tiene que estar ya tenemos nuestro código procesal penal con las normas que van a regir todo ese procedimiento. Por eso nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. En eso consiste la garantía de juicio previo. Tiene que haber un juicio para que a mí me condenen, para que me impongan una sanción, para que me impongan una pena. Lea el artículo 12, por favor. Con gusto, Alex. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso
legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos Hasta ni ahí. por procedimientos que no sean preestablecidos. Ahí tenemos, ni por los procedimientos que no estén preestablecidos, tenemos también el principio de juez natural. Es decir, no nos pueden condenar si no tenemos un proceso ante un juez competente preestablecido y ante las normas que regulen ese proceso. Si no pueden crear normas, imagínense la dimensión que tiene esto. Si no estaríamos en saber en qué época de la historia, porque no podemos estar condenando a personas o creando leyes específicas o procedimientos especiales. Bien, con eso, en la Declaración Universal, El artículo 10. ¿Me habla Milik? no todos. Perdón. Ok. El artículo 10. El artículo 10, Leámoslo, Jeremías. muy bien. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente o imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En la Convención Americana, Mailing, ¿Qué licenciado? en la Convención Americana, ¿qué artículo citó? El artículo 8, Inciso, numeral, el numeral 1. léalo por favor. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Hasta ahí está bien. Ahora en el Código Procesal Penal, Artículo 4, licenciado. léalo por favor. Artículo 4. Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Todo, licenciado. Gracias. Ley del ánimo judicial. Yo tengo el artículo 60, pero no sé si está bien. Yo tengo el 16, debido a proceso. Lea el 16. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observan las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos. Ok. Bien. Principios constitucionales. ¿Alguna pregunta de todos? ¿Alguna duda? Licenciado, solo una preguntita. No sé si se mencionó que ¿cómo se llama la
Constitución Política de la República de Guatemala también el 14, porque yo coloqué también el 14, el 12 y el 14. ¿Qué es el 14? Permítanme un segundo. El 14 dice presunción de inocencia y punibilidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable jurídicamente. Ese artículo lo citamos en el principio de presunción de inocencia. Ah, ya. Sí. Ah, ya. Gracias, licenciado. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, jóvenes. De los principios constitucionales. Entonces, resumiendo, tenemos el principio de legalidad, el principio de inocencia, el principio de juez natural, cosa juzgada y garantía de juicio previo. El principio de legalidad, que no se puede procesar a una persona sin una ley, ni imponer una pena sin una ley anterior. El principio de inocencia consiste en que toda persona se le presume inocente mientras no existe una sentencia condenatoria firme en su contra. El principio de juez natural, que el juez que vaya a juzgar a las personas debe estar preestablecido, predeterminado por la propia ley. No se pueden crear jueces especiales para casos especiales. El de cosa juzgada, que no se pueden reabrir casos, sino que pasen a la autoridad de cosa juzgada para que tengan certeza jurídica, salvo en aquellos casos específicos que la propia ley determina, en los cuales se pueden reabrir. Y finalmente, el principio de garantía de juicio previo, que tiene que, para condenar a una persona, primero se tiene que haber citado, oído y vencido de un juicio previamente preestablecido. ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas. Yo creo que está explicado, Lic. Ok, déjenme ver entonces ahorita un momentito. Ahí estoy presentando algo, ¿se ve en la pantalla? Silencio. Chile. Bien, vamos a hablar ahora entonces de la jurisdicción penal. Vamos a leer un concepto, vamos a hablar de sus elementos y las clases de jurisdicción, y vamos a ver qué dice la ley al respecto de la jurisdicción penal. En términos generales, ustedes ya vieron lo que es la jurisdicción en términos generales. A ver, ¿qué es la jurisdicción en términos generales? Teoría general del proceso. César Melgar. Christopher Monzón. Sí, Marlon. Dígame, Cristian. Sí, licenciado, de la jurisprudencia. La jurisdicción, no jurisprudencia, jurisdicción en términos generales. Teoría general del proceso. Es la facultad, la jurisdicción, la facultad que tienen los órganos para aplicar la ley, o la justicia, mejor dicho.
Cuando hablamos de la jurisdicción en términos generales decimos que es la potestad de administrar o de hacer justicia. Eso es en términos generales, pero ahora vamos a hablar de la jurisdicción en jurisdicción penal. La jurisdicción viene del vocablo latino judicere, jus dicere, que quiere decir jus derecho y dicere decir el derecho, declarar el derecho en un caso concreto. Esto quiere decir la jurisdicción. La jurisdicción es jus, derecho, dicere, derecho, decir el derecho, declarar el derecho en un caso concreto. Ya decíamos de que el Estado se reserva para sí el derecho de castigar, que es la función jurisdiccional del Estado. Se reserva el derecho de castigar. Entonces, si Byron quiere preguntar algo, o se le levantó la manita. Byron Diegues. Yo digo que accidentalmente levantó la mano. Entonces, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción penal es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en los casos concretos mediante un proceso. Es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en los casos concretos mediante un proceso. Repito, ¿qué es la jurisdicción penal? Según Eugenio Florian, lo que le estoy diciendo es un concepto de Eugenio Florian. Es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en casos concretos mediante un proceso. Ya les decía yo en clases pasadas que cuando se comete o se violenta la norma penal, cuando se comete un hecho delictivo, se violenta, se resquebraja el orden social, hay que restablecerlo a través de la aplicación de la ley penal al caso concreto. Entonces, el Estado crea las normas a través de la función penal, a través de la incriminación, determina delitos y fija penas. Recuérdense, los jueces no crean delitos, los jueces aplican la ley penal al caso concreto. Entonces, la jurisdicción tiene dos elementos básicos. Lo que es la decisión y lo que es el imperio. La decisión y el imperio. A través de la decisión, el Estado está ejerciendo una función declarativa, porque declara el derecho aplicable al caso concreto. ¿Y en qué consiste la jurisdicción? En la facultad que tiene el órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales, porque ¿quiénes ejercen jurisdicción? Quienes ejercen jurisdicción son los órganos jurisdiccionales, es decir, son los tribunales, no es el Ministerio Público. No es el Ministerio Público quien ejerce jurisdicción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la decisión? El Estado ejerce una función declarativa. Consiste en la facultad del órgano jurisdiccional de declarar con fuerza de verdad legal el derecho aplicable al caso concreto. Y básicamente donde está la esencia, podríamos decir, de la jurisdicción, es a través de la sentencia. En la sentencia se concretiza el fallo, porque ahí es donde se declara
el derecho aplicable al caso concreto. Y este derecho aplicable se tiene que reconocer con fuerza de verdad legal. Y lo vemos en todas las resoluciones. Lo vemos en las resoluciones que sean, por más aberrantes que sean, se tienen que cumplir, se tienen que acatar. Si no estamos de acuerdo, pues habrá los mecanismos legales para poderlas impugnar. Pero de lo contrario, se tienen que acatar, se tienen que cumplir los fallos que se cumplen. Entonces, la decisión es la potestad declarativa que tiene el juez, la potestad de declarar el derecho aplicable al caso concreto. Usted, señor fulano de tal, es autor responsable del delito tal y por eso va a cumplir una pena de tantos años de prisión. Se está declarando el derecho, se está diciendo el derecho. Por eso la jurisdicción es judicere, decir el derecho aplicable el caso concreto. Ya decía Florian, entonces, que la potestad de declarar la aplicación de la ley penal a los casos concretos mediante un proceso. ¿Alguna duda en cuanto a lo que es la jurisdicción y su elemento de decisión? ¿Dudas, jóvenes? ¿Lo puede repetirles para grabar más la información? ¿Qué quiere que le repita? Lo que se refiere a lo que es... la jurisdicción penal. Exactamente, por... Es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en casos concretos mediante un proceso. Es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en casos concretos mediante un proceso. Y el de decisión decía, los elementos de la jurisdicción son el de decisión y el imperio. A través de la decisión, el juez declara el derecho aplicable al caso concreto. Y eso es a través de la sentencia, donde dice a usted se le impone, se le declara autor responsable por el delito tal y por eso se le impone una pena de tanto. ¿Alguna pregunta? Gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señor. Licenciado, así un ejemplo, ¿verdad? Así como pasa en la situación ahorita política, ¿verdad? Que digamos suspendieron al partido Semilla, pero ellos dicen de que como el registro ciudadano de pronto no tiene jurisdicción, sino que era el Tribunal Supremo Electoral que le compete esa situación, licenciado. Mira, esa es una situación política que no conocemos los casos. Yo lo único que entiendo perfectamente es que hay dos situaciones ahí. Hay una situación administrativa, digamos, y hay una situación penal. Lo que dijo la Corte Constitucional, dijo, mire, las elecciones no se pueden suspender. Pero eso no quiere decir de que se investigue que hay hechos penales. Porque si el partido, si la ley dice que usted debe poner, sus afiliados no puede poner firmas falsas y no puede poner muertos, eso es lo que se está investigando. Y el juez, el Ministerio Público hizo su función. Le dijo al juez, mire, aquí hay tal y tal y tal cosa. El juez está haciendo su función. Tiene que hacer algo, pues, porque esa es la función. Para eso están los tribunales y para eso que lo diriman ahí en los tribunales. Si no están de acuerdo, que apelen y que vea la sala que dice, y si no, pues que se vayan a un amparo. Pero cada quien tiene que hacer su función. No sé si me explico. Hay dos situaciones diferentes ahí. En toda la población, a veces, como no entendemos las cosas tal como son, a veces nos confundimos. Hay que dejar que cada quien haga lo que tenga que hacer.
Que cada quien haga lo que tenga que hacer dependiendo de su competencia, ¿sí? No sé si le aclaro un poquito el panorama ahí. Sí, muchas gracias, licenciado. Mario. Y que yo no sé si venga el caso, pero yo tengo una duda. Cuando tenemos cosa juzgada o cuando ya existe ya se cumplió el principio de cosa juzgada, en materia penal, ¿se puede acudir posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, eso es para revisión de casos. Sí se puede para que hagan una revisión por si hubo alguna monstruosidad jurídica, pero de lo contrario, sí se puede. Gracias. Bien, el segundo elemento de la jurisdicción consiste en el imperio. Entonces el Estado tiene una facultad ejecutiva. Tiene una facultad ejecutiva. Es decir, que el juez ejerce una facultad ejecutiva porque ejecuta. Consiste en la facultad o potestad que tienen los órganos jurisdiccionales de hacer que se cumplan las resoluciones que se adoptan. Es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de hacer que se cumplan las resoluciones que se adoptan. Esta es una facultad ejecutiva, porque al Estado no solo le basta o le interesa, ¿cómo se llama? Declarar el derecho aplicable. No solo, bueno, vamos a ir en orden mejor. Primero, no solo le interesa determinar delitos y fijar penas. Entonces crea el mecanismo o las estructuras para aplicar esa ley penal al caso concreto. Y luego dice, ¿pero quién va a aplicar esa ley al caso concreto? Van a ser los órganos jurisdiccionales, es la función jurisdiccional. Y luego los órganos jurisdiccionales dicen, bueno, yo tengo la potestad de aplicar la ley penal al caso concreto y tengo poder de decisión. Y declaro la ley penal aplicable al caso concreto. Y finalmente dice, bueno, pero de nada le sirve al Estado también y de nada le sirve y tiene interés en que esa ley, o mejor dicho, ese fallo se cumpla. ¿Y cómo se va a cumplir? A través de la facultad o potestad que tienen los órganos jurisdiccionales de hacer que se cumplan los fallos. ¿Y cómo lo hace el Estado? ¿Cómo hace el Estado para hacer que se cumplan esos fallos? A ver, quiero oír opiniones. ¿Por medio de un juez de ejecución? Sí, esa es una parte. El Estado tiene un aparato, digamos, de fuerza, su aparato represivo, tiene sus órganos para ejecutar las penas. Hay un juez de ejecución, hay una fiscalía de ejecución, ¿sí? Pero además de eso, ¿de qué se vale el Estado? Y si no me quiero ir a la cárcel, ¿qué? ¿De qué se vale el Estado entonces? La Policía Nacional Civil. De sus aparatos de fuerza, tiene su sistema penitenciario, su guardia penitenciaria, tiene la Policía Nacional, tiene los centros de cumplimiento de pena, tiene las granjas de rehabilitación, entre comillas, para cumplimiento de penas, Pavón, Canadá, no me recuerdo cómo se llama la otra aquí de Escuintla. Pavón, Canadá es en Cantel, el Infiernito. Sí, todas esas. El Boquerón. El Boquerón, sí. Santa Teresa. Y la que van a hacer, que hace años que están haciéndola y no la hacen. A través de eso, es a través de la policía, a través de los primero jueces y fiscalías de ejecución. Después de los jueces y fiscalías de ejecución,
tienen a las ¿cómo se llama? Sus fuerzas de seguridad. Ahora bien, ¿dónde está regulado en la Constitución política la jurisdicción? A ver, búsquenlo. O si alguien lo tiene ahí, que me lo diga y lo leemos. ¿Ya lo encontraron? Artículo 10, licenciado. No. Artículo 203, licenciado. Léalo, por favor, Clara. Muy bien, licenciado. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitarán para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Okay. Ahí tienen entonces el asidero legal de dónde se deriva. Es decir, la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, ¿a quién corresponde? A los tribunales de justicia. A los tribunales de justicia. Es decir, juzgar y promover decisión, tomar la decisión y ejecutar que se cumplan las decisiones que se han tomado. Ahora veamos qué dice el Código Penal. Perdón, el Código Procesal Penal. Artículos. Artículo 37, licenciado. Lea, por favor. Claro. Artículo 37, jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutarlos, ejecutar sus resoluciones. Ok, ahí leen los otros artículos relacionados con eso. Ahora vamos a ver lo que dice la ley del organismo judicial. Y ahí quiero citarles las clases de jurisdicción. Antes hablábamos de las clases de jurisdicción y yo sigo viéndolo, lo sigo diciendo para que entendamos que la jurisdicción es única, no hay clases. Porque emanan de una misma, de la Constitución. Antes decía que la ley traía juzgado regulado, mejor dicho, ¿cómo se llama? La jurisdicción decía, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial o privativa. La jurisdicción ordinaria sí era todos los que conocían de los casos ordinarios y la especial o privativa era la que determinaba la jurisdicción por la calidad de las personas o determinados casos. Entonces en la jurisdicción privativa teníamos a los tribunales militares, teníamos a los tribunales de tránsito
y a los tribunales de menores. Ahora, como es única y emana de solo que dice que tiene diferentes matices, y esto lo tenemos regulados en el artículo 50. Leamos el 58 de la ley del organismo judicial. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos. Es única, ya vieron que es única. Antes se decía que era ordinaria y especial o privativa, no, pero es única. Lea, por favor. Literal A, Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. B, Cortes de Apelaciones. C, Salas de la Niñez y Adolescencia. D, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. E, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. F, Juzgados de Primera Instancia. G, Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas. H, Juzgados de Paz o menores. I, los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Ok. Entonces, ustedes van a leer todo lo relacionado con el capítulo 1 que dice jurisdicción en general, en principio en el artículo 57. Y termina en el artículo 73. Bien, ¿alguna pregunta? Para que todos estemos en sintonía para su examen, quiero darles algunas instrucciones que se las voy a repetir y se las pongo ahí en el quiz, en el test. Cada quien tiene que responder las preguntas en la forma en que se le está preguntando. Si dice que conteste falso o verdadero, tiene que poner la palabra completa con minúsculas. Si lo ponen con mayúsculas o lo ponen un puntito, lo ponen con mayúscula, no lo va a reconocer el sistema y esa pregunta está mala. Aunque la tenga bien contestada, está mala y no la pondera el juez. ¿Sí? Perdón, no la pondera el sistema. Yo todavía pensando en la jurisdicción. Hay un tiempo estipulado para el examen que se los voy a poner ahí y por favor mándenlo con tiempo. Mándenlo con tiempo porque si no el sistema ya no. Se cierra el sistema y ya no lo recibe. Y después es que yo sí me examiné, mire que aquí está la prueba, que esto, que el otro. Nada de prueba, si no está, no está. Aunque pongan ahí que sí estaban, que sí se metieron y que tengan copia de eso, eso no me prueba a mí que realmente lo hayan mandado en tiempo. Porque el sistema o lo acepta o no lo acepta. Si lo mandaron en tiempo, lo acepta. Si no lo mandaron en tiempo, ya no lo recibe. ¿Correcto? Bien, jóvenes, vamos a dejar el día de hoy ahí. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos, nos oímos el jueves para que estemos preparados para el día viernes. Feliz noche, cuídense. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias.